El Señor me ha dado un ferviente deseo que en mi corazón guardado siempre llevaré. Daré testimonio de su amor a través de mí. Cristo es la luz de vida que brilla en nosotros. Todos aquí juntos oremos con una sola razón, solo con el poder de su nombre. Que seamos todos uno, destruyamos a los ídolos con la vida y el poder de Cristo. El río de gracia y la luz del mundo somos, toda nuestra vida llena con su palabra. Su vida es el pacto para salvar este mundo. Testificaré a todos de su evangelio. Todos aquí juntos oremos con una sola razón, solo con el poder de su nombre. Que seamos todos uno, destruyamos a los ídolos con la vida y el poder de Cristo. Todos aquí juntos oremos con una sola razón, solo con el poder de su nombre. Que seamos todos uno, destruyamos a los ídolos con la vida y el poder de Cristo. Busquemos en nuestras Biblias en el libro de Juan capítulo 4 versículos 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que les adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos los creyentes de la Iglesia de la Luz de Cristo y a todos los hermanos y amigos que cada día escuchan el mensaje. Oramos para que podamos seguir juntos como creyentes, como iglesia, hacia ese deseo de Dios. Usted que está en otra congregación o usted que está en su casa, si usted es hijo de Dios y usted ha nacido de nuevo, usted es la iglesia. Por favor, no lo olvide. Si es así, usted tiene una gran identidad. Si es así, juntos como creyentes en un corazón, todo el corazón y continuamente estamos en esta corriente hacia el deseo de Dios. Este fue el mensaje de la semana pasada cuando lo titulamos La iglesia que Dios desea. El día de hoy, conectando para esta semana el mensaje anterior con esta, podemos decir algo importante. Viendo el título del mensaje del día de hoy, el valor del culto. ¿Por qué? Porque si nosotros como creyentes entendemos qué es la iglesia de verdad, lo que compartimos la semana pasada, podemos entender y hasta valorar el culto.
Por eso el día de hoy, esta semana, titulamos el mensaje El valor del culto o del verdadero culto, usted puede decir. El texto bíblico que hemos leído está en San Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, una historia muy conocida de Cristo cuando se encontró con la mujer samaritana. Nosotros a veces también pensamos también, ¿dónde es el mejor lugar para celebrar el culto? ¿Cuál será el mejor tiempo, el mejor templo o dónde estarán las mejores congregaciones? Pero realmente entendemos que es el culto, entendemos que es la iglesia. No olvide el texto que leímos que Cristo mismo le dijo a la mujer samaritana. Muchos, los verdaderos adoradores, dice, se van a levantar. Y estos verdaderos adoradores adorarán al Padre con dos cosas, en espíritu y verdad. Son dos palabras sumamente importantes para nosotros si queremos entender qué es el culto. Primero, hay que entender la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Por qué Dios ha levantado su iglesia? ¿Y quiénes somos nosotros dentro de esta iglesia que Dios ha levantado en su gracia? Cuando entendemos esto, podemos entender entonces el culto en espíritu y en verdad. ¿Qué es esto? Recuerde que el verdadero culto es un culto espiritual, pero también está conectado con la verdad. Viendo esto, podemos decir en la introducción del mensaje para esta semana. El culto es uno de los mejores campos. Es el campo donde recibimos todas las bendiciones espirituales. Recuerde que es en espíritu. Pastor, ¿por qué? Porque Dios es espíritu. Y ya que Dios es espíritu, las bendiciones que Dios nos ha dado, principalmente como hijos de Dios, son las espirituales. No olvide 1 Corintios 3:16, que lo compartimos la semana pasada, que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, en otras palabras, nosotros como iglesia adoramos al Dios Trino. Adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto aparece en San Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, cuando usted lee. Cristo mismo dijo que vosotros, los adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adoraremos al Padre, adoraremos junto con el Espíritu Santo que está con nosotros, en espíritu y en verdad. ¿Y quién dijo yo soy la verdad? ¿Quién dijo yo soy el camino? ¿Quién dijo que es la vida? Cristo. Entonces, en este texto bíblico podemos ver que tenemos que adorar al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estos tres son uno, dice la Biblia. Y Él está junto con nosotros. Entonces, si estamos dentro de ese campo donde Dios nos ha dado estas bendiciones espirituales, entonces estamos en el mejor tiempo. Ese domingo, ese miércoles, es el mejor tiempo porque ese es el lugar donde nosotros damos toda la gloria a Dios. ¿Y por qué el culto damos? Porque nuestro destino ha cambiado. Nosotros éramos de dar culto a Satanás. Tal vez no directamente, es porque éramos hijos del diablo, dice Juan 8:44. Así que nuestro destino era de desastres. Por eso no es algo de sorprenderse cuando usted ve a los incrédulos que no quieren adorar a Dios porque no es su Padre. Ellos adoran entonces a los demonios, adoran a su Padre. Y eso es lo que dice Juan 8:44, que le estaba comentando. Entonces la Biblia nos enseña de que nuestro destino ha cambiado. Ya nosotros no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, adoramos al Padre, damos toda la gloria al Hijo y el Espíritu Santo que obra en nosotros, obra para dar el mejor culto a Dios. Este es nuestro destino y estamos agradecidos por esto. ¿Qué es el culto? El culto es ver el cumplimiento del reino de Dios, que las obras del reino de Dios se manifiesten en nuestra vida. ¿Qué significa el reino de Dios? Las bendiciones espirituales. No olviden que hay tres reinos. Está el reino del mundo, donde adoran a las cosas físicas. Nosotros estamos bajo el reino del mundo, pero no seguimos en el reino del mundo. No estamos en la corriente del reino de este mundo. Entonces el reino de este mundo solamente todo lo que es palpable, todo lo que es físico, a eso siguen y a eso adoran. Pero también está el reino de Satanás que está detrás. El reino de Satanás que es el reino de las tinieblas, donde la oscuridad está engañando a las personas. Pero nosotros, que somos sus hijos, que nuestro destino ha cambiado, nosotros tenemos la identidad de disfrutar en el culto de las obras del reino de Dios. Que el reino de Dios, de Cristo habló por 40 días. Esta obra del reino de Dios no es mía, no son mis cosas, no son mis métodos, no es mis pensamientos. ¿Sí? Por eso nosotros oramos, según Mateo 6:33, buscamos el reino de Dios, porque ese reino tiene un rey, y ese rey es Cristo. Cristo, que es el que gobierna todo. Por eso nosotros cuando adoramos a Dios en el culto, más que decir, voy a ir a sentarme, voy a ir a cumplir, es saber que adoramos al Padre, damos culto al Padre en espíritu y en verdad.
que a través de nuestro tiempo en el culto podamos orar por lo menos 5 o 10 minutos antes, recibiendo esta gracia y estar agradecidos porque Dios nos ha permitido estar en el culto a cada domingo. Entonces entramos en el contenido y decimos, primero, entonces, pastor, ¿quién es el protagonista del culto? ¿A quién adoramos? Yo creo que está de más decirlo, ¿verdad? Pero es importante. ¿Quién es el protagonista del culto? ¿El pastor? ¿Usted? ¿El que canta alabanza? ¿El que dirige el coro? ¿Los que cantan especiales? ¿Los que leen la lectura bíblica? ¿A quién adoramos? ¿Por qué nuestros ojos muchas veces está plasmado en lo físico, en las personas? El protagonista del culto, a quien nosotros adoramos. Cristo mismo lo dijo en Juan 4, 23, 24. Dios es espíritu. Y los que adoran al Padre en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. El culto es espiritual y adoramos al protagonista, Dios, que envió a Cristo. Y por su Espíritu Santo, hoy podemos dar toda la gloria a Dios. Pero los incrédulos, pastor, los incrédulos no pueden dar el culto espiritual. Pueden venir, pero no pueden dar el culto espiritual porque ellos dan su culto a los ídolos. No hablo de imágenes. Todo lo que es más importante que Dios es un ídolo. Si es así, no pueden centrarse en adorar al Dios verdadero. Porque así éramos nosotros también. Recuerda, nosotros si veníamos al culto tal vez sin conocer esta realidad. Ahora podemos darle toda la gloria a Dios porque antes no lo podíamos dar. El protagonista del culto, el centro del culto. Así que también hay que tener cuidado, porque si los incrédulos adoran a los ídolos, pero también hay religiosos que van al culto. Que los religiosos que van al culto, ¿con qué actitud va? El culto que yo quiero. El culto como yo pienso que debe ser. El culto como a mí me enseñaron. Pareciera que no es nada malo, pero ese culto muchas veces es el culto religioso. Es un culto que solamente está pensando en su propio beneficio, en su propio pensamiento, solamente para que lo vean a él o lo aplauden. Ese es el culto religioso. Ese es el culto que hacían los fariseos. Ese es el culto que hacían, ellos lo hacían cuando daban sus ofrendas, ¿recuerda? Ese es el culto que no agrada a Dios. Por eso usted debe preguntarse cada vez que va al culto, ¿quién es el protagonista del culto? ¿Dónde va centrado mi vida en este culto que voy a venir delante de Dios? No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, es lo que Dios desea. Entonces, usted debe tener la actitud correcta cuando usted va a dar el culto. Cuando conocemos quién es el protagonista del culto, no es mi actitud, es la actitud correcta conforme a la palabra. Entregamos nuestro ser, entregamos nuestra vida, damos todo para el culto, porque en el culto están todas las bendiciones. Entonces, ¿cómo damos todo, pastor? Cuando el centro del culto es el evangelio, cuando el centro del culto es Cristo, cuando el centro del culto es el pacto que Dios me ha dado, cuando ese es el centro, esa es la actitud. Ahí voy a dar toda mi vida, ahí voy a dar toda mi adoración, allí está mi centro. En Hebreos capítulo 11, versículo 4, ¿por qué la Biblia dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Algunos dicen que Caín trajo lo mejor. Caín no trajo lo que le sobraba, pero Caín trajo, a pesar que trajo mucho, ¿por qué solamente aceptó la ofrenda de Abel, que fue un pequeño cordero? Porque Abel dio un culto, no de acuerdo a su actitud, no de acuerdo a lo que él creía, sino dio un culto con el pacto. Un culto pensando en aquel que iba a venir, aquel que iba a tomar mi lugar. Ese es el culto verdadero. El culto donde nosotros centramos nuestra vida y nuestros corazones al pacto del evangelio, al pacto de Cristo, porque el protagonista del culto es Jesucristo, no yo, el pastor, siervos de Dios, obreros que dan el mensaje, pero el que recibe toda la gloria es Dios. Este es el culto que Dios desea. Ese es el culto que no es mi deseo, no es mi programa, no es mi método. Ese es el culto divino, el culto que da toda la gloria a Dios. Entonces, dentro de este culto damos toda la gloria cantando himnos. Amén. Damos toda la gloria cantando alabanzas. Damos toda la gloria orando dentro del protagonista, de aquel que tomó nuestro lugar. Todos nuestros himnos, nuestras alabanzas tienen que estar conectados con nuestra verdadera adoración porque el protagonista es Jesucristo. El protagonista del Antiguo Testamento y el cumplimiento del Nuevo Testamento es Cristo. Si es así, demos toda la gloria a él. ¿Veo que somos diferentes? Por eso venir al culto no es solamente sentarse. Venir al culto no solamente es cumplir. Muchos creyentes, porque piensan que tienen 30 años de vida cristiana y toda su vida, piensan que pueden dar el culto. El verdadero culto es en espíritu y en verdad. Entonces, ¿los salvos son diferentes cuando dan culto? Claro que sí.
Los salvos tienen otro tipo de dirección porque son hijos de Dios, porque son templos del Espíritu Santo. Los salvos en el culto, para ellos es un festival, es una fiesta. No hablo de solamente, no lo digo por saltar o por hacer algo. Hablo del gozo, de la entrega. Así como va a ser un festival en el cielo, donde estaremos juntamente con Él para siempre. Ese festival también es en la tierra. Es una reunión junta de todos los creyentes que dan toda la gloria a Dios y celebran con gozo el mensaje de Dios para nuestro campo. Esto es el culto espiritual, el culto donde todo se conecta con el protagonista. Entonces podemos decir que es una ceremonia, ¿verdad? Es una ceremonia espiritual. Nosotros tenemos que estar vestidos entonces de Cristo, llenos de Dios, llenos de las cosas del Espíritu Santo. Ese es el culto. No es mis cosas, no es lleno de mí, no es lleno de mis pensamientos, de lo que yo crea. Ahora muchos creyentes están tan ocupados porque la mujer o la alabanza cantó mal o porque el guitarrista tocó mal, aunque claro que es importante que se preparen, pero están tan enfocados en la hermana que si la ropa, si el vestido, ¿por qué? Porque su enfoque es algo físico. Por eso nosotros tenemos que levantar el culto donde el protagonista no sea yo ni las personas, donde sea Cristo. Así que sea un tiempo para vestirnos espiritualmente, vestidos del evangelio, vestidos de la gracia, vestidos de Cristo, llenos del Espíritu Santo. Cuando usted lee Efesios capítulo 5, versículo 19, ¿le llama la atención? ¿Quiere leer conmigo? Dice Efesios capítulo 5, versículo 19, algo muy importante para nosotros como creyentes. Dice la Biblia en Efesios 5, 19. Léalo bien. Dice la Biblia y Pablo lo dice a la iglesia de Éfeso para que nosotros entendamos qué es el valor del culto. No hay otra respuesta. Así dice la Biblia. Efesios 5, 19. Hablando entre vosotros. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Este es el culto. El culto es algo espiritual. Cantamos, alabamos, damos toda la gloria con cánticos espirituales, porque lo espiritual es lo que conecta con Dios, no lo físico. Puede haber un programa increíble en la iglesia. Puede haber programas de mucho tiempo, muchas horas o pocas horas. Pero si no está la conclusión del evangelio, donde la dirección y el protagonista no es Dios, no podemos recibir esta gracia. Por eso el culto es el culto espiritual, el culto donde somos llenos de las cosas de Dios. Y número 3, entonces como hijos de Dios, tenemos que dar evidencia. Hay evidencias cuando los creyentes dan culto a Dios, hay respuestas grandes. Y estas evidencias, si usted puede ver un poquito, aparece en el libro de Colosenses capítulo 3. Leamos juntos Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Lea conmigo. Dice la Biblia: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos con otros con sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Usted no cree que hay evidencias cuando usted da culto? Claro, las evidencias del culto no solamente se muestran cuando estamos reunidos. Las evidencias del culto se muestran cuando estamos en el campo. Cuando estamos también, cuando saliendo del culto, hay evidencia. Inclusive estando en el culto, Dios está obrando. Primero, cuando damos culto, obra el Dios de él. Obra. Pastor, ¿por qué están tan seguros? Porque el Padre nos da su palabra en el culto. Esa es la obra de Dios Trino. El Hijo sigue salvando a las personas y cumpliendo la salvación. Mientras damos culto, hoy estamos aquí, una persona está siendo salvada. Mientras hoy estamos tan reunidos aquí, alguien tal vez esté aceptando a Cristo en un país, porque Dios da su palabra hasta el día de hoy. Cristo continúa cumpliendo su palabra mientras estamos dando culto y el Espíritu Santo está guiando a nosotros, sus hijos, a darle toda la gloria a Dios en el culto. Entonces, ¿hay evidencia? Claro que hay evidencia cuando el Dios Trino obra en los campos. Por eso, hijos de Dios, del culto correcto y se levantará las obras en el campo. Esa es nuestra fuerza espiritual. Es lo que dice Colosense. La palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Cantamos cánticos espirituales y en el campo damos toda la gloria a Dios en todo, en lo que hagamos.
Pero también no solamente obra el Dios Trino, sino que también Dios en su trono celestial está obrando con nosotros, está obrando con sus hijos. ¿Por qué? Porque en el culto, cuando doy toda la gloria a Dios, obra en el culto en mí que soy su hijo. ¿Y por qué? Porque tengo su imagen. Así que la imagen de Dios está en mí. Esto es la salvación. Pero también tengo el aliento de vida, o sea, el Espíritu de Dios vive en mí. Así que en el culto Dios está obrando en sus hijos, da su palabra y le da gracia a sus hijos para que puedan entender la gracia de la palabra. Pero también yo tengo la vida, tengo Emanuel. Él está conmigo en el culto, Él está conmigo en el campo y donde quiera que yo vaya, el culto se establece. ¿Por qué? Porque yo tengo la imagen. Yo no tengo la imagen solamente en el templo, no tengo la imagen, el aliento solamente en el templo, donde yo vaya. Esta es la evidencia del culto, la obra del Dios Trino y la obra del trono celestial. Así que mientras estamos dando culto aquí, mientras estamos orando aquí, Dios no estará obrando en otros países, ¿sí? Esta es la respuesta que trasciende el tiempo y el espacio. Mientras estamos aquí, yo estoy aquí conectado, o este mensaje llegará tal vez a otro país o a otra región. Esta es la palabra que trasciende el tiempo, que sobrepasa todo, que no se detiene. Estas es las obras del trono celestial cuando oramos y cuando damos culto a Dios. Pero también cuando oramos, cuando nos levantamos como testigos en el campo, se levanta la obra del trono celestial. ¿Qué es? Soy testigo. Dios me ha levantado en esta época con respuestas sin precedentes que nada ni nadie podrá parar. Así que yo soy testigo de las respuestas de Dios hoy en mi vida mientras estoy en el culto, en la iglesia mientras sirvo en la iglesia y en el campo donde yo vaya. Son las respuestas de Dios porque soy su testigo. Esto es el culto. Mientras celebramos el culto, se levantan las obras. Samuel en Mispa solamente levantó el altar, dio culto y la Biblia dice que tronó contra los filisteos en Mispa. Esa es la obra de Dios en el culto. Así que mientras nosotros tal vez físicamente no se vea, estamos sentados dando la gloria, Dios sigue obrando desde su trono. No olvide entonces que el culto es que yo ahora que soy hijo de Dios entiendo mi pasado. Todo lo que ha pasado en mí ha sido plataforma para lo que yo soy ahora. Todo lo que ha pasado en mi vida desde pequeño, Dios lo ha permitido para yo poder hoy ser ese testigo. Y mi presente, Dios guiando mi vida completamente. Él guía porque Él está conmigo hasta el día de hoy y hasta el fin del mundo. Y el futuro, las misiones, el deseo de Dios. Como iglesia, yo tengo que ver ese futuro hacia la dirección de Dios. Él me ha dado la misión. Así que si Cristo me ha dado la misión, ¿por qué preocuparme? Hijos de Dios, usted está aquí porque usted es la iglesia que Dios desea y que pueda valorar el culto todos los días. Quiero concluir el mensaje del día de hoy. Vamos a concluir el mensaje del día de hoy diciendo cosas importantes cuando hablamos de valorar el culto. Primero, el culto, obreros, es muy importante, pero muy importante también es el culto espiritual y el culto que tenga vida, el culto que se conecta con Jesucristo, el culto donde damos toda la gloria a Dios. Demos el culto, sea en una casa, sea en un templo, pero no olviden que nosotros somos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Restauremos el culto entonces, que el culto verdadero se levante en nosotros, el culto que nada ni nadie puede parar. ¿Qué es el culto? ¿Qué tenemos que restaurar? Tenemos que mirar a las 237 naciones. Tenemos que ser un culto que mira el futuro, un culto que obra absolutamente la palabra de Dios en ese campo, ese culto donde nada ni nadie puede detener la palabra. Ese es el culto que Dios ha preparado. Preparado. Y si Dios ha preparado este culto y nos ha dado porque adoramos a Dios en espíritu y verdad, entonces, ¿qué tenemos que nosotros restaurar en el culto? ¿Qué nosotros tenemos que reforzar, por decirlo así, confirmar cuando estamos en el templo? Primero, debe ser un culto, un templo dirigido a todas las naciones del mundo. No puede ser un culto cualquiera, un culto que podamos dar toda la gloria a Dios y que inclusive los gentiles, que estoy diciendo, los que no son pueblo de Dios, nosotros también éramos gentiles, no éramos pueblo. Y ahora poder llamar a todas las personas que puedan darle la gloria a Dios, que puedan ser salvos. Esto es lo que es la misión de la iglesia y lo que debe ser el culto verdadero. También tenemos que orar de verdad para que el mundo, para que las personas puedan ser sanadas de su verdadero problema, que es un problema espiritual. Eso es la sanidad. Eso es lo que se debe restaurar en la iglesia, que tienen que orar para que seamos testigos de esta sanidad, que podamos llevar la medicina correcta del evangelio
en el campo. Y por último, debe ser una iglesia, un culto donde restaure la siguiente generación. Una iglesia que restaure los más pequeños, que ellos puedan ver el futuro y ser testigos espirituales y líderes espirituales en ese campo. Esto es el evangelio. Esa es la iglesia y esto es el culto. Que todos juntos, iglesia, que todos los creyentes ahora que estamos reunidos podamos darle toda la gloria de Dios a Dios y juntos hacia ese mayor deseo. No hay otra respuesta. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y que la iglesia vaya a esta dirección, que la iglesia esté recibiendo esta gracia, que la iglesia en el culto esté unido, ahí están todas las bendiciones. Disfruta el culto este domingo, disfruta el culto cada domingo, pero disfruta el culto en espíritu y en verdad. Vamos a ver. Dios, te damos gracias, Señor. Que en el tiempo del día de hoy, mientras damos culto, tú sigas obrando con tu poder en todos los campos, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque Jesús es el Cristo, el protagonista del culto, el protagonista de nuestra vida, el protagonista de la iglesia y en la cabeza de nosotros, la iglesia. Te damos toda la gloria, Señor, en este tiempo y que juntos podamos, Señor, ser esas personas, esos líderes, Señor, espirituales que preparen, Señor, la siguiente generación, llevando la sanidad de los campos a todos los pueblos, a todas las razas, a todas las naciones, Señor, porque tú eres el Cristo y este evangelio todo lo tienen que conocer, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día y guíanos para que podamos dar el culto correcto, el culto verdadero, en espíritu y en verdad. Oramos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, que está vivo, oramos. Amén.